Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando, que Él quiere hacer algo contigo, que tiene un propósito especial para tu vida, pero hay un pensamiento fuerte en tu interior de que no estás listo, de que no eres capaz y que incluso puedes llegar a pensar que el sentimiento de que Dios te está llamando es simplemente imaginación tuya, porque el razonamiento te dice que Dios no puede llamar a una persona así como tú? Puedes pensar que hay un propósito en tu vida, pero también puede que haya miedo, inseguridad y muchas preguntas. Déjame decirte que Moisés experimentó exactamente lo mismo. Un hombre con un pasado complicado, con errores, con miedo, al que Dios llama desde una zarza ardiente. Hoy veremos cómo Dios llama a personas que sienten que no pueden, que ven sus limitantes y cómo sus pasados no afectan a su propósito. Bienvenidos a nuestro devocionales Hablemos con Dios. Mi nombre es Giovanni Quintero y tengo el privilegio de dirigir este devocional desde la hermosa isla de Tenerife. Recordemos que estamos siguiendo la serie Llamados y el tema de hoy es el llamado de Moisés. En el capítulo 2 del libro de Éxodo nos resume el nacimiento y la historia antes del llamado de Moisés. Del versículo 1 al 10 encontramos el relato de su nacimiento, pero en el versículo 11 al 14 encontramos una información importante para su llamado. Así que yo quiero invitarle a que me acompañe en la lectura. Éxodo capítulo 2. Lo leeremos del 11 al 14. Tiene como título Moisés huye de Egipto. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Es por este suceso que Moisés decide irse al desierto, huyendo de las consecuencias de sus propios actos. Él tenía en su interior un fuerte sentimiento de que era especial, que tenía un propósito a favor de su verdadero pueblo, el pueblo hebreo. Entonces, él se deja llevar por ese sentimiento e intenta ser líder de su nación, pero podemos observar que lo hace en sus propias fuerzas. Familia, todos sabemos por experiencia propia que cuando intentamos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, es muy poco probable que las cosas salgan bien. Dios quería a Moisés como el líder que sacaría la esclavitud del pueblo de Dios, el pueblo hebreo de Egipto. Pero ese proceso de libertad no era la manera del hombre, era la manera de Dios. Así que ya podemos ir haciéndonos una idea hacia dónde va dirigida esta enseñanza. ¿Cuántas veces Dios tiene algo para nosotros y nosotros queremos adelantar los procesos para haber cumplido lo que Dios nos prometió? Un ejemplo claro es Abraham con el hijo de la promesa. Dios le prometió un hijo, pero él, al ver con la lógica y con el razonamiento, no ve más que soluciones humanas. ¿Cuáles? Pues si mi esposa es estéril, entonces será con su criada. Estamos hablando de Abraham, aquel hombre que después de su proceso, Dios le llama el padre de la fe. Así que el primer punto de esta enseñanza es: Dios nos llama para que le sirvamos a su manera y no a la nuestra. Repito, Dios nos llama para que le sirvamos a su manera y no a la nuestra. Moisés pensó que él podría ser el libertador de su pueblo tomando justicia por su mano, pero cuando fue consciente de su error, pues decide huir al desierto. El desierto en la Biblia muchas veces es un lugar de tratamiento, es un lugar donde Dios enseña a sus escogidos, donde los moldea y además los prepara para cumplir su propósito. Es un lugar donde les enseña que no es a la manera humana, sino que el propósito de Dios se cumple es en una comunión con Él y en una obediencia a lo que Él dice. De hecho, más adelante cuando Dios les trae la libertad a Israel, al pueblo hebreo, antes de darle la tierra prometida,
los hace pasar por el desierto y mira lo que les dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que, tú que estás escuchando este devocional el día de hoy, si sientes que Dios tiene algo especial para ti, pero quizás aún no tienes esa certeza, porque lo que ves, lo ves a través de unos ojos físicos y a través de la lógica, déjame decirte que si quieres que Dios te lleve a otro plano en una vida totalmente sobrenatural, debes entender que esa es la manera de Dios y no la tuya. El trabajo tuyo y mío, como llamados de Dios, es a vivir por fe y no por vista. Es por eso importantísimo estar siempre conectados con la fuente que es Dios, para así tener nuestra vida alineada a su voluntad, que ya sabemos que es buena, agradable y perfecta, como lo dice su palabra. Moisés tenía una intención buena y era ayudar, pero el llamado de Dios no se trata de buenas intenciones, el llamado de Dios se trata de obedecer. Hechos capítulo 7, versículo 25, habla de Moisés cuando y precisamente intentó ser líder a su manera. Dice así, Hechos capítulo 7, versículo 25. Pero él, o sea Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así que cuando Moisés mató al egipcio, él estaba intentando darle la libertad a su pueblo, pero lo estaba haciendo a su manera. Israel o el pueblo hebreo no lo entendió y Moisés tampoco había entendido su llamado y cómo iba a ser ese proceso. Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios lo estaba enviando, porque había un fuerte sentimiento en su interior, pero no lo entendieron, porque cuando hacemos la obra de Dios sin la dirección de Dios, terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Sigamos, familia, porque se me está quedando muy difícil hablar del llamado de Dios de una persona en un solo video, pero si ustedes lo prefieren, nos lo podemos tomar con calma y profundizar un poco más, y si se van 2 videos, pues lo hacemos así. Pero déjenme en los comentarios qué prefieren. Nosotros leemos todos sus comentarios y son muy valiosos para nosotros. Volviendo al tema, Moisés había huido al desierto. Allí conoce a su suegro y a la que sería su esposa. Esto lo podemos leer del versículo 15 al 22. Seguimos en Éxodo capítulo 2. Pero aún no había tenido un encuentro con la zarza ardiente. Es ese momento épico del llamado de Moisés. Ese momento que le confirmaría su llamado como libertador del pueblo hebreo. Y en el versículo 22 al 25, mira lo que dice. Éxodo capítulo 2, del 22 al 25. Bueno, lo voy a leer desde el 23. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Ojo, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, algo importante. Esto tiene que ver mucho con el llamado de Moisés. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios no es indiferente al dolor de sus hijos, al dolor de su pueblo. Mientras Moisés estaba en el desierto pensando que su vida había perdido sentido, ya que el sentimiento que tenía en su interior de defender y libertar al pueblo hebreo había quedado en un fracaso, Dios estaba escuchando el clamor de todo un pueblo. La Biblia dice que ellos estaban gimiendo a causa de la servidumbre y que clamaron a Dios. Y dice que Él oyó, Él se acordó, Él miró y Él los reconoció. Y eso es fundamental en el propósito del llamado de Moisés. Y entramos en el segundo punto de esta enseñanza. El llamado de Dios nace desde una necesidad de sus hijos. El llamado de Dios nace desde una necesidad de sus hijos. Dios ve una necesidad y levanta a un hombre. Dios escucha un clamor y llama a alguien. Esto lo podemos ver reflejado a lo largo y ancho del libro de Jueces. Dios escucha el clamor de sus hijos, Él ve su aflicción
y levanta a un libertador. Evidentemente, este gesto de Dios como un buen padre apunta a Cristo. Dios ve la perdición de un mundo completo y es por eso que decide darnos lo más preciado que tenía, a su único hijo, para que viniera en rescate por cada uno de nosotros, pagando un alto precio. Y todo porque nos amó. El versículo bandera, que muchos se saben de memoria, es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, Cristo apareció en tu vida para llamarte a una vida nueva en Él. Y en Él hay un propósito, y debes entender este segundo punto. Si Dios te está llamando, es porque hay una necesidad espiritual, no solamente en ti, sino en el lugar que Dios te quiere poner. Y Dios, a través de tu vida, quiere traer su presencia, y con su presencia la respuesta ante esa necesidad. Quiero decir con esto que Dios apareció en tu vida no solo para bendecirte a ti, sino que a través de tu vida quiere llevar esa bendición también a otros. No tiene por qué ser en otra ciudad o en otra nación. Puede que sea precisamente a los que te rodean en este momento, o quizás los pondrá en tu caminar, pero debes estar sensible a la voz de Él y así poder ser guiado. Por lo que debes recordar que hay personas necesitadas y Dios quiere usar tu vida para bendición de otros. Por eso no podemos ser egoístas y pensar siempre solo en mis necesidades, encasillarme en mis problemas, en mis faltantes, en mis dificultades, porque más allá de eso, Dios quiere ser la respuesta para todo eso en mi vida, pero también quiere llevarme para bendición y respuesta ante otras personas. A veces como llamados de Dios, nos enfrascamos en nuestra situación, en nuestro dolor, en nuestras dificultades y nuestros problemas, y eso no nos permite ver el verdadero propósito de nuestros llamados. Después de 40 años de Moisés en el desierto de Madián, cuidando ovejas, las ovejas de su suegro, por fin llega ese llamado sobrenatural para la vida de este hombre. Pasamos a Éxodo capítulo 3, el llamamiento de Moisés. Y yo creo que aquí tendremos que leer todo el capítulo porque es mucha información la que contiene este capítulo. Pero quiero que me acompañen en la lectura. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice: llamamiento de Moisés como título. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. ¡Qué casualidad! Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Eso es importante. Cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Y lo que debemos responder es: heme aquí, una disposición. Versículo 5. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Ojo, a veces pensamos que Moisés es el libertador, pero el que lo libró es Dios. De hecho, Dios está diciéndole a Moisés: yo descendí para librarlos. Quizás va a ser a través de tu vida, le está diciendo a Moisés, pero el que va a traer la libertad soy yo. Y eso, como llamados de Dios, tenemos que tenerlo claro. Dios se mueve es a través de nosotros, no es nuestro poder, no es nuestra capacidad humana, no son nuestros talentos, es Dios a través de nosotros. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo,
del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ojo, recordemos que en su interior había un fuerte sentimiento de ser ese libertador, pero como había vivido un proceso de frustración en su vida, esa realidad lo había alejado del propósito de Dios. Ya él sentía una alineación con esa libertad hacia su pueblo, el pueblo hebreo, pero el fracaso de haber hecho las cosas a su manera lo había vuelto a alejar. Entonces aquí se cuestiona a él y le dice a Dios: ¿cómo voy a hacerlo yo si ya lo intenté y fracasé? Por eso no podemos hacer las cosas de nuestra manera sin haber escuchado la voz de Dios. Y dice el versículo 12: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. O sea, lo que Dios le está diciendo es que cuando él fue a hacer las cosas a su manera, Dios no había ido con él. Esto es fundamental en el llamado de los siervos de Dios. Cada vez, y Moisés aprendió la lección, lo veremos más adelante, seguramente en un segundo video. Moisés entendió que sin la presencia de Dios no podía hacer absolutamente nada. Y durante el proceso del desierto, es evidente cuando Moisés es muy intencional en que si la nube se mueve, ellos se mueven. Pero si la nube que representa la presencia de Dios no se mueve, no se mueven. Y Moisés en algunas ocasiones le dice a Dios que no quiere nada si la presencia de Dios no va con él. Así que para nosotros la presencia de Dios, la seguridad de que Dios nos está acompañando a donde Él quiere que vayamos, es fundamental. No podemos hacer nada sin la presencia de Dios, porque es Dios el que obra y opera. Y dice: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará para todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ojo, ahora el mensaje de Moisés no es que Moisés los va a llevar a la libertad, sino que el mensaje de Moisés es que Dios los va a llevar a la libertad, una tierra prometida. Versículo 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. O sea, Dios tenía todo fríamente calculado. Versículo 22. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así que cuando leemos todo este capítulo 3,
podemos encontrar muchos detalles, mucha información del llamado de Moisés. Pero ¿qué les parece si lo dejamos aquí y seguimos en otro video para no alargarnos? Así que quiero recordarte cuáles eran los 2 puntos de esta enseñanza. Estamos hablando del llamado de Moisés. El primer punto es: Dios nos llama para que le sirvamos a su manera y no a la nuestra. Porque Moisés intentó cumplir el sentimiento del llamado de Dios sin Dios. Lo hizo a su manera. Y producto de ello, lo que vivió fue un fracaso. Y el segundo punto que podemos encontrar es que el llamado de Dios nace de una necesidad de sus hijos. No podemos ser egoístas y colocar nuestra mirada en nuestras propias necesidades. Hay que tener el sentimiento del Cristo, de aprender a ver por el prójimo, de amar por el prójimo, de clamar e interceder por el prójimo, de servirle al prójimo y de llevar la bendición, la salvación de Dios al prójimo. Así que permítame hacer una oración. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana y por este día, Señor. Así como hemos visto en tu palabra, Señor, estos detalles del llamado que tú has tenido para Moisés, así te pedimos que sea para nosotros, Señor. Haznos entender, Señor, que el llamado tuyo para nuestras vidas no es a nuestra manera, es a la tuya. No es en nuestras fuerzas, es a través de las tuyas. No somos nosotros, eres tú a través de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando tú nos llamas, hay un propósito mayor que nuestros ojos físicos no pueden ver. Que hay una necesidad más grande y aún fuera de la mía que tú quieres suplir. Que cuando tú nos llamas, tú nos llevas a la bendición, pero quieres a través de nuestra vida llevar a otros a esa bendición. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para ser herramientas tuyas, vasos de honra? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para ser tus siervos? No somos dignos, pero la gracia de tu Hijo que está en nosotros es la que tú estás mirando, y es por eso que queremos que Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, viva en nosotros, haciendo su vida, su obra, trayendo vida al que está muerto, sanidad al que está enfermo, libertad al que está cautivo, que podamos llevar esa presencia tuya, Señor, ante todos los necesitados. Gracias, Señor, por tan enorme privilegio de poderme sentir llamado, Señor. Y si tú no te sientes llamado, deja que Dios llame y toque tu corazón, porque cuando tenemos ese encuentro con Cristo, Cristo nos da un propósito santo como sacerdotes y servidores suyos. Así que Dios pueda poner ese sentimiento de sacerdocio en nuestras vidas y dile al Señor en esta mañana: Señor, llámame como un sacerdote, que mi vida pueda ser en un sacerdocio que te agrada a ti, que te sirve, que te busca en espíritu y en verdad. Gracias, oh Dios, por nuestras vidas, por todo lo que quieres hacer, por esta herramienta tan hermosa, Señor, llamada Devocional Hablemos con Dios a través de YouTube, Señor. Bendice esta plataforma, esta oportunidad que nos estás dando de llevar tu mensaje y que podamos multiplicarlo, Señor, que pueda llegar a muchas personas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Señor. Bendice este día, lo que queda de semana, esta Semana Santa, Señor, y cada una de las reuniones que tenemos en nuestros ministerios, nuestros hogares y nuestras familias, Señor, sean llenas de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!